Para ver el documental completo, puede conseguir nuestro DVD de 8 programas en uno solo, por $5 estadounidenses. Para realizar su pedido, por favor consulte nuestra página web vaticanocatólico.com o simplemente haga clic al enlace en la descripción de este video, que lo llevará a una página donde se describen todos los detalles del DVD y cómo obtenerlo. Vamos a presentar la evidencia que creemos nos indica claramente que la verdadera hermana Lucía fue asesinada y reemplazada por una impostora más o menos entre los años 1958 a 1959. Si la hermana Lucía fue reemplazada por una impostora, ¿por qué su amigo, el obispo da Silva, no se percató de la impostora? Si la hermana Lucía fue reemplazada en 1958 o 1959, él no lo pudo haber notado, porque pocos meses antes de que el Vaticano recibiera el tercer secreto en 1957, el obispo da Silva murió. Si bien la hermana Lucía rara vez se reunió con otras personas, no obstante sí se reunió con el padre Agustín Fuentes el 26 de diciembre de 1957. El padre Agustín Fuentes era el postulador de las causas de beatificación de Francisco y Jacinta. Esta fue la razón por qué la hermana Lucía se reunió con él. El padre Fuentes, después de hablar con la hermana Lucía, regresó a México y el 22 de mayo de 1958 dio una conferencia acerca de lo que le había dicho la hermana Lucía cuando la visitó. El padre Fuentes comentó que cuando visitó a la hermana Lucía, ella estaba, cito, muy triste, muy pálida y adelgazada. La hermana Lucía le dijo que, cito, Dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda. El castigo del cielo es inminente. ¿Cuánto falta, padre, para 1960? ¿Y qué sucederá entonces? Será una cosa muy triste para todos, y no una cosa alegre si antes el mundo no hace oración y penitencia. No puedo detallar más, ya que es aún secreto. Esta es la parte del mensaje de la Santísima Virgen que permanecerá en secreto hasta 1960. Continuó la hermana Lucía diciendo, cito, Por esto, Padre, no es mi misión indicarle al mundo los castigos materiales que ciertamente vendrán sobre la tierra si el mundo antes no hace oración y penitencia. No, mi misión es indicarles a todos el inminente peligro en que estamos de perder para siempre nuestra alma si seguimos aferrados al pecado. Por eso, ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual, que tiene que salvar no solo su alma, sino salvar a todas las almas que Dios ha puesto en su camino. El demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen, y una batalla decisiva es una batalla final en donde se va a saber de qué partido es la victoria, de qué partido es la derrota. Así que ahora, o somos de Dios o somos del demonio. No hay término medio. Dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo, el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y al ser los últimos remedios, quiere decir que son los últimos, que ya no va a haber otros. La Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Y luego la devoción al Corazón Inmaculado de María, nuestra Santísima Madre, poniéndonosla como sede de la clemencia, de la bondad y el perdón, y como puerta segura para entrar al cielo. Fin de cita. La hermana Lucía le dijo al padre Fuentes que la Santísima Virgen María le dio a entender que estábamos viviendo en los últimos días del mundo. Después de la conferencia del padre Fuentes, en donde relató lo que la hermana Lucía le había dicho, se publicó en revistas por todo el mundo. Cerca de un año después, el 2 de julio de 1959, la diócesis de Coimbra de la hermana Lucía acusó oficialmente al padre Fuentes de haber mentido acerca de lo que la hermana Lucía le había dicho en la entrevista. Ellos publicaron una carta escrita a máquina que declaraba, cito,
El padre Agustín Fuentes, postulador de las causas de beatificación de los videntes de Fátima, visitó a la hermana Lucía en el Carmelo de Coimbra y habló con ella exclusivamente sobre cosas tocante al proceso en cuestión. Sin embargo, después de regresar a México, este sacerdote se permitió hacer declaraciones sensacionalistas de carácter apocalíptico, escatológico y profético, que declara que él escuchó de los labios de la hermana Lucía. Dada la gravedad de tales declaraciones, la Cancillería de Coimbra creía que era su deber ordenar una investigación rigurosa sobre la autenticidad de este tipo de noticias, pero también respecto a cosas referidas como dichas por la hermana Lucía. La diócesis de Coimbra ha decidido publicar las palabras de la hermana Lucía, dadas en respuesta a las preguntas formuladas por una persona que tiene derecho a hacerlo. Hermana Lucía, el padre Fuentes me habló en su calidad de postulador de las causas de beatificación de los siervos de Dios Jacinta y Francisco Marto. Hablamos únicamente de las cosas relacionadas con este tema, por lo tanto cualquier otra cosa que no se refiere a ello no es ni exacta ni verdadera. Yo no sé nada acerca de estos castigos, los cuales son falsamente atribuidos a mí. La Cancillería de Coimbra está en condiciones de declarar que, dado que hasta el presente la hermana Lucía ha dicho todo lo que ella creía que era su deber decir sobre Fátima, no ha dicho nada nuevo y en consecuencia no ha autorizado a nadie, al menos desde febrero de 1955, a publicar nada nuevo sobre Fátima que pueda atribuírsele. Fin de cita. Fue después de la publicación de esta carta por la diócesis de Coimbra que fue removido el padre Fuentes como postulador de las causas de beatificación de Francisco y Jacinta. El 19 de marzo de 1961, el padre Luis Condor, sacerdote de la entonces Hungría comunista, fue asignado en el lugar del padre Fuentes. Entonces, ya en el 2 de julio de 1959, la diócesis de la hermana Lucía publicó cartas en su nombre que eran falsas. La hermana Lucía fue silenciada y probablemente cerca de esta fecha la verdadera hermana Lucía o murió o fue asesinada. Es muy posible que haya sido un agente comunista o una actriz a sueldo. También se le pudo haber pedido o quizás chantajeado para que tome el rol de la hermana Lucía. Cuando comenzó a actuar públicamente como si fuera la hermana Lucía, empezó a sentirse cómoda con ello y así formó su estilo de vida. Y después de haber hecho esto por algún tiempo, ya sería muy tarde cambiar. Nuestro monasterio, el Monasterio de la Sagrada Familia, fue la primera organización del mundo en anunciar públicamente acerca de la impostora hermana Lucía y publicamos evidencia apoyando esta idea. Esto fue cuando publicamos nuestro artículo en inglés Toda la verdad acerca de la consagración y conversión de Rusia y sobre la impostora hermana Lucía. Debemos tomar en cuenta además de las propias palabras de la hermana Lucía, de que ella no sabía cuándo iba a morir. De otra manera nunca le hubiera hecho prometer al obispo da Silva que el tercer secreto se leyera públicamente al mundo o en su muerte o en 1960, lo que venga primero. También sabemos que una vez llegado el 1 de enero de 1960, la misma hermana Lucía habría hecho público el contenido del mensaje del tercer secreto. Como lo vimos en su nota del 2 de julio de 1959, la Cancillería de Coimbra declaró autoritativamente que la hermana Lucía había dicho todo lo que ella creía que era su deber decir sobre Fátima. Fin de cita. También se hizo más y más difícil visitarla, y por años ya no se publicaron más sus escritos. Su testimonio se estaba convirtiendo en una molestia. Es interesante el hecho de que el confesor de la hermana Lucía, el padre Aparicio, cuando regresó de Brasil en 1960, no se le permitió ver a la hermana Lucía. Él comentó, cito, «No he podido hablar con la hermana Lucía porque el arzobispo no me da permiso de verla. Las condiciones de aislamiento en la que ella se encuentra han sido puestas por la Santa Sede. Consiguientemente, nadie puede hablar con ella sin tener una licencia de Roma». Fin de cita. Este permiso para ver a la hermana Lucía solo podía ser dado por dos personas,
o por Juan XXIII o por el cardenal prefecto del Santo Oficio. La razón de por qué solo 2 personas podrían dar este permiso exclusivo a partir de 1960 era porque ya en 1960 no se trataba de la verdadera hermana Lucía, sino de la impostora. Como hemos demostrado en nuestra información respecto a Juan XXIII y en las secciones concluyentes de nuestro video Vaticano II, Concilio de Apostasía, la evidencia nos indica que Juan XXIII era masón. Juan XXIII, encíclica 26 de septiembre de 1959, cito: «Nuestra mirada se extiende a todos los continentes, allí donde los pueblos todos están en movimiento hacia tiempos mejores. En ellos vemos un despertar de una fuerza misteriosa, y esto nos hace esperar que los hombres serán atraídos por una conciencia recta y un sentido del deber por promover el verdadero bien de la sociedad humana». Fin de cita. Como se documenta en nuestro video El aborto, la música rock y la masonería al descubierto, el término fuerza misteriosa era el nombre original de la masonería. Creemos que cuando Juan XXIII hizo esta declaración, él estaba promulgando el despertar de la masonería por todo el mundo. El 19 de noviembre de 1959, Juan XXIII sostuvo una audiencia en la que habló acerca de la hermana Lucía. Juan XXIII dijo acerca de esta reunión: «Hemos hablado largo y tendido sobre la vidente de Fátima. Ahora una buena religiosa en Coimbra. El Santo Oficio se encargará de todo y la mantendrá en el camino correcto». Fin de cita. En otras palabras, Juan XXIII y sus compañeros agentes conspiradores seguirán ocultando la verdad sobre el tercer secreto y de haber instalado a una impostora hermana Lucía. La impostora hermana Lucía hizo su primera aparición pública el 13 de mayo de 1967 con Pablo VI. Las personas que han visto el video de la visita de Pablo VI a Fátima dicen que ni siquiera rezó un solo Ave María. Aquí tenemos fotos de la verdadera hermana Lucía del año 1945, cuando tenía 38 años de edad. Juzgue usted por sí mismo, pero la mujer que tenemos aquí en esta foto no es la misma mujer que aparece antes. En primer lugar, esta fotografía es de 1967, por lo tanto supuestamente esta era la hermana Lucía 22 años después, o sea, a los 60 años de edad. Sin embargo, esta mujer se ve tan joven o incluso más joven que la hermana Lucía de 38 años de edad. A pesar de mostrar los signos de la edad desde los 38 a los 60 años, las personas mantienen esencialmente el mismo aspecto. Además de las diferencias en las apariencias, otra cosa que observamos es que los dientes de la impostora son normales y no irregulares, pero cuando vemos los dientes de la verdadera hermana Lucía, podemos ver que eran grandes, salientes e irregulares. También podemos ver en esta foto que la impostora parece que tiene puesto lápiz labial. Esto es algo que creemos que la verdadera hermana Lucía nunca haría. Otra observación es que el mentón de la verdadera hermana Lucía es más corto y el de la impostora es más largo. Cuando sonríe la verdadera hermana Lucía, su boca hace una letra U. Cuando sonríe la impostora, su boca hace una U al revés. Algunos se preguntarán, ¿por qué los familiares de la hermana Lucía no distinguieron a la impostora? La respuesta es que en un convento católico tradicional de carmelitas, cuando una monja se reúne con los visitantes, ella los atiende detrás de la reja. La reja es un obstáculo que no deja ver al otro lado claramente. Cuando la monja atiende a los visitantes, ella debe taparse con un gran velo. También las rejas más grandes tienen postigos y una cortina. La cortina es puesta para que la monja no pueda ver a los visitantes. Los visitantes no pueden distinguir exactamente las características de la religiosa. Solo pueden ver una silueta y oír la voz de la religiosa. En la única ocasión en que se pueda remover la cortina es cuando la religiosa se reúne con su familia, pero una manera fácil de que la familia de la hermana Lucía no haya podido reconocer a la impostora
era que la superiora hubiese ordenado que la cortina no sea removida, incluso para los visitantes de su familia. Pero ni siquiera esto hubiese sido necesario. La superiora del convento carmelita en aquel entonces bien pudo estar envuelta en la conspiración respecto a la impostora hermana Lucía. Las visitas de los familiares solamente eran una vez al año y a menudo duraban solo una hora. Ni siquiera sabemos si en los últimos años de los 50, la fecha que creemos fue cuando se instaló a la impostora, sus parientes siquiera la visitaron una vez al año. Según las reglas particulares del convento en que entró la hermana Lucía, ni siquiera se les permitía a sus parientes más cercanos verla de cerca. También la superiora estaría presente con la hermana Lucía cuando era visitada. Si hubieran pasado varios años sin que su familia la hubiese visitado, es posible que no pudieran detectar a la impostora hermana Lucía. Casi todos tienen un recuerdo de cómo se ven sus familiares más cercanos si miran fotografías, y las personas también pueden recordar la voz de sus familiares hablando con ellos por teléfono. Lo más probable es que los familiares cercanos de la hermana Lucía no hablaron con ella por teléfono en todo este tiempo, y probablemente no había fotografías disponibles para sus familiares. Cuantos más años pasen sin que usted vea a sus familiares y sin tener algo que le recuerde cómo se ven, principalmente por las fotos, será difícil que alguien pueda recordar exactamente cómo se veían sus familiares cercanos. Solo sabemos que hay 10 fotos de la hermana Lucía. Esas pocas fotos quizás ni fueron vistas por sus familiares. Si usted no tiene fotos de sus parientes, ¿cómo los va a recordar? Quizás por las memorias del pasado de cómo se veían, pero en el caso de la hermana Lucía casi no había memorias. La hermana Lucía entró a un internado en 1921, 4 años después de las apariciones de la Virgen de Fátima. Luego en 1928 la hermana Lucía entró con las hermanas Doroteas en Tui, España. Después en 1946 entró en el convento de las Carmelitas en Coimbra, Portugal. No tenemos ni la menor idea qué tan frecuente iba su familia a verla al convento, así que sus familiares casi no tuvieron la oportunidad de conocerla muy bien. Hasta aquí hemos mostrado evidencia de por qué creemos que una impostora reemplazó a la verdadera hermana Lucía, por cerca de finales de 1950. Por lo tanto, las cartas de la impostora hermana Lucía, desde los 60 hasta el año 2000, contendrían letras o escritos que serían a lo menos diferentes de la verdadera hermana Lucía. Aquí presentamos unos pocos ejemplos de varias diferencias en los manuscritos de la verdadera hermana Lucía y de la impostora. Por ejemplo, vemos las cartas de la verdadera hermana Lucía del 17 de diciembre de 1927, del 29 de mayo de 1930 y del 17 de noviembre de 1935. Se puede ver que la letra G minúscula tiene una curva distinta, y si miramos la carta de la impostora hermana Lucía del 13 de abril de 1980, podemos ver que su G se curva diferente. Aquí está la letra S en mayúscula de la carta del 17 de diciembre de 1927, del 29 de mayo de 1930 y del 17 de noviembre de 1935. Ahora, aquí se ve una carta de la impostora hermana Lucía del 13 de abril de 1980 y otra del 13 de julio de 1989. La letra S mayúscula en estas cartas de 1980 y de 1989 de esta impostora es definitivamente diferente de la S mayúscula de la verdadera hermana Lucía. Se podrían dar otros ejemplos mostrando las diferencias en los manuscritos de la verdadera hermana Lucía y la impostora. En 1992, 3 individuos entrevistaron a la impostora hermana Lucía. Le preguntaron acerca de la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María hecha por Juan Pablo II en 1984, y que si esa consagración cumplió la petición de la Virgen de que el Papa consagrara a Rusia a su Inmaculado Corazón. También le preguntaron acerca del tercer secreto de Fátima. Todos los 3 individuos creyeron que esta era la verdadera hermana Lucía. Esta entrevista luego se publicó en un libro llamado 2 horas con la hermana Lucía. Aquí está un fragmento de la entrevista.
Cito. Pregunta. ¿Y esa consagración fue hecha por el Papa Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984? Hermana Lucía. Sí, sí, sí. En una voz afirmativa que también parecía habernos mostrado que ella ya esperaba esta pregunta. Pregunta. ¿Entonces esa consagración fue aceptada por Nuestra Señora? Hermana Lucía. Sí. Pregunta. ¿Aún quieren Dios y la Virgen que la Iglesia revele el tercer secreto? Hermana Lucía. El tercer secreto no está destinado a ser revelado. Era solo para el Papa y la jerarquía inmediata de la Iglesia. Pregunta. Pero, ¿quién no dijo Nuestra Señora que debería ser revelado al público a más tardar en 1960? Hermana Lucía. Nuestra Señora nunca dijo eso. Ella dijo que era para el Papa. Pregunta. ¿El Papa puede revelar el tercer secreto? Hermana Lucía. El Papa puede revelarlo si así lo decide, sin embargo le aconsejo que no lo haga. Si él quiere hacerlo, debo aconsejarle que tenga mucha prudencia, debe ser prudente. Fin de cita. Yo tuve la oportunidad de hablar largamente con uno de estos tres individuos involucrados en la entrevista de 1992. Me expresó que había algo muy preocupante e incorrecto de la hermana Lucía. Esta entrevista de 1992 por sí misma prueba que sí había una impostora hermana Lucía. Como hemos mostrado claramente al inicio de esta presentación, la verdadera hermana Lucía había dicho que el tercer secreto debía ser revelado al mundo entero para 1960. La impostora hermana Lucía contradice esto al decir que el tercer secreto no debe ser revelado y que solamente era destinado para el Papa. También se contradice con la verdadera hermana Lucía al decir que el tercer secreto no debía ser revelado para 1960. Algunos han tratado de desacreditar esta entrevista de 1992, señalando que la hermana Lucía estaba siempre detrás de la reja. Sin embargo, en esta entrevista supuestamente ella estaba afuera. Pero si se ponen a pensar, esto tiene sentido, que el Vaticano solo permitió una entrevista selectiva a un grupo de individuos con la impostora hermana Lucía afuera, y no detrás de la reja, donde ella les diría, y por lo tanto le diría al mundo, que Juan Pablo II consagró a Rusia con éxito para que quedara en el registro con un grupo independiente. Pero cuando se trataba de que la hermana Lucía iba a reunirse con su hermana familiar que podría con más facilidad identificar que ella era una impostora, entonces en esa ocasión la ponían siempre detrás de la reja y con muchas monjas. La impostora hermana Lucía hizo su última aparición pública el 13 de mayo de 2000. En ese día, Juan Pablo II le ordenó al cardenal Sodano que hiciese el anuncio de lo que el Vaticano creía ser la interpretación del tercer secreto. Sodano anunció que el tercer secreto era una visión y no eran palabras, y que tenía que ser interpretado en una clave simbólica. Sodano anunció que la interpretación del Vaticano estaba aprobada por Juan Pablo II y por la hermana Lucía. También dijo que la interpretación del tercer secreto era la guerra atea contra la Iglesia de Dios y que trataba del siglo XX que culminó en el atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. La impostora hermana Lucía, que estaba allí presente, claramente confirmó la interpretación del falso tercer secreto, haciendo gestos innegables de aprobación mientras Sodano daba este anuncio. Todo tradicionalista que no acepta la versión vaticana del tercer secreto de Fátima, ahora debería creer ante la evidencia presentada que también hay una impostora hermana Lucía, a menos que no sea lo suficientemente honesto como para admitirlo. No hay término medio. No se puede rechazar a la falsa versión vaticana del tercer secreto sin que también se rechace a esta supuesta hermana Lucía como una impostora. Sodano anunció que Juan Pablo II le ordenó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigido nada menos por Joseph Ratzinger, ahora Benedicto XVI, que hiciera pública la visión del tercer secreto con un comentario apropiado. Sabemos que la impostora hermana Lucía aceptó completamente la apostasía del Vaticano II
porque ella hizo sus propias declaraciones atroces y heréticas. Por ejemplo, en 1992, ella dijo: Dios no condena a nadie al infierno, fin de cita. Y el 25 de marzo de 1997, la impostora hermana Lucía reclamó haber terminado un libro bajo el título Llamadas, del mensaje de Fátima. La Congregación para la Doctrina de la Fe autorizó su publicación. En las páginas 195 a 196 del libro en inglés, ella hace las siguientes declaraciones heréticas. Cito: todos están obligados a ser santos, incluso los que no tienen ninguna fe. Obviamente, en el caso de aquellos que no tienen fe, la santidad será dictada según su propia conciencia. Como decía, los que no tienen el gozo de poseer el don de la fe también están obligados a ser santos por un dictado de la conciencia humana. Fin de cita. La impostora hermana Lucía manifiesta su herejía cuando dice que aquellos que no tienen fe pueden hacerse santos. Nadie es santo a menos que tenga el bautismo y la verdadera fe católica. En Hebreos capítulo 11 versículo 6, San Pablo nos enseña: sin la fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin la fe es imposible salvarse o santificarse. San Pablo enseña justo lo contrario de lo que dice la impostora hermana Lucía. Ella también rechaza el dogma católico definido de que no hay salvación fuera de la Iglesia. Papa Gregorio XVI, Mirari Vos, numeral 13, 15 de agosto de 1832, cito: si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por lo tanto, los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo, y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Fin de cita. También es interesante que la impostora hermana Lucía murió el 13 de febrero de 2005. Si usted cree que esta es la verdadera hermana Lucía, entonces usted debe creer que ella vivió hasta la edad de 97 años, porque la verdadera hermana Lucía nació en 1907. Teniendo en cuenta esto, solo una minoría considerablemente pequeña de personas llega siquiera a los 90 años de edad. De hecho, menos de 1% de las mujeres estadounidenses viven más de los 90 años de edad. El número de personas que alcanzaron los 100 años era de unos pocos miles en 1950. Por lo tanto, si usted cree que la hermana Lucía murió en el 2005, entonces usted debe creer que ella fue parte de ese porcentaje tremendamente pequeño de personas que vivieron hasta los 97. Un año después de la muerte de la impostora hermana Lucía, el Vaticano anunció que iba a publicar un documento inédito de 64 páginas escritos por la impostora, que ellos titularon como El mensaje de Fátima. En estos escritos, la impostora hermana Lucía dice lo siguiente acerca de la Segunda Guerra Mundial. Cito: el estallido de una guerra atea contra la fe, contra Dios, contra el pueblo de Dios, una guerra que quería exterminar el judaísmo. Fin de cita. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel hizo una profecía acerca del Mesías Jesucristo. En Daniel capítulo 9 versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no será más suyo el pueblo, el cual le negará. Fin de cita. El profeta Daniel explícitamente dice que el pueblo que niega a Cristo no será más el pueblo de Dios. La Biblia contradice directamente a la impostora hermana Lucía y a la Iglesia del Vaticano II, que sostiene oficialmente la posición de que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Hay muchas personas que creen que la hermana Lucía fue silenciada, que los escritos han sido atribuidos a ella sin que ella los hubiese escrito. Cualquiera que se diga católico debe admitir que el libro Llamadas, que contienen increíbles herejías, no pudo haber sido escrito por la hermana Lucía.
Si el Vaticano fue tan lejos como para fingir escritos y atribuirlos falsamente a la hermana Lucía, entonces no es de ninguna manera difícil creer que el Vaticano haya instalado a una impostora hermana Lucía, especialmente cuando la evidencia abrumadora nos lleva a esa conclusión. No obstante, estas mismas personas creen que el Vaticano ha mentido acerca del tercer secreto. Ellos creen que el tercer secreto no ha sido revelado. No es lógico creer en la hermana Lucía instalada por el Vaticano y al mismo tiempo rechazar el supuesto tercer secreto del Vaticano. Ambos deben estar unidos. No se puede rechazar el llamado tercer secreto del Vaticano sin que también se rechace a su hermana Lucía como una impostora, porque ella fue quien confirmó el tercer secreto del Vaticano como siendo el auténtico. Aquellos que tienen dificultades en aceptar estos hechos, les diríamos que se enfoquen en la declaración de nuestro Señor donde dice que en los últimos días el engaño será tan extenso que incluso si fuera posible, los elegidos serán engañados. Mateo 24. Y era crucial tener a una impostora hermana Lucía para el plan demoníaco de engañar al mundo respecto al mensaje de Fátima, porque el verdadero mensaje y lo importante que es que el mundo entero conozca el verdadero mensaje contenido en el tercer secreto de Fátima, importa para la salvación de incontables personas.